Hola a todos, mis queridos y amados mazapanes y mazapanas. Bienvenidos a un nuevo vídeo y a mi canal, la dictadura más hermosa de todo internet. Hoy os traigo algo muy especial. Mi ministro de Asuntos Exteriores en YouTube ha realizado un acuerdo de diálogo diplomático con otro canal. Y no me quedo corto si digo que es el canal que me ha sorprendido en los últimos tiempos. Es sin duda alguna una bocanada de aire intelectual que oxigena esta plataforma cada vez más enrarecida y asfixiante. Un placer y honor tener aquí en mi canal a César, o más conocido por todos como Esquizofrenia Natural. Vaya, un gusto sin duda. Saludándolo desde la República Hermana Bananera de acá de México. Un saludo allá a España. Bueno, tranquilo que España también es bastante bananera, ¿eh? No te pienses. No te pienses. Hay que decir que, bueno, nuestros estilos son bastante diferentes, ¿vale? Porque en cierto modo el nivel no es el mismo. Por cierto, tengo que decírtelo, felicidades por el, digamos, el certificado que te dieron en la Universidad de México, que lo vi ayer o antes de ayer, que lo pusiste en Twitter. Felicidades por la participación y el galardón. Y bueno, y también comentar un poquito, en la descripción del canal tendréis el vídeo que ha hecho acerca de Comunidad Espiral, un proyecto que tiene pensado y que, bueno, os lo pongo en la descripción, que lo estuve viendo y me parece que es bastante interesante, y los que queréis apoyar a César en el proyecto, pues que os paséis por allí, si os gusta, y bueno, que imagino que César os dará la bienvenida. Sin duda. También si vienen de mi canal, estoy seguro que algunos vendrán de mi canal, pues vaya, miren, Nails tiene de todo, tiene una muy amplia trayectoria. No, es imposible, creo yo, verse todos sus videos en una semana, es imposible. Tiene una diversidad de contenido muy buena. Profundiza bastante sus investigaciones, es algo que me ha encantado. Entonces, si quieren ver algo que normalmente sale de la forma así de paradójico, Nails es su canal, caballeros y damas. Bueno, sí. Bueno, sí que es verdad que a lo mejor sí que sé que hay gente que está suscrita a tu canal y al mío. Eso creo que lo sé, porque de hecho yo te conocí porque suscriptores míos me hablaron de ti. Pero bueno, sí que es verdad que tenemos una forma bastante diferente, ¿no? De difundir las cosas, de ser, digamos, propagandísticos de nuestros canales o de nuestros pensamientos. Digamos, si hablásemos en términos filosóficos, tú serías algo así como un Confucio y yo como mucho sería un Antístenes, ¿sabes? ¿Sabes? Pero bueno, de hecho, para que vean un poquito a qué me refiero, si no te importa, pondré aquí en el vídeo una captura de un tweet. Es que me hizo mucha gracia. Para que la gente lo vea, que es bastante gracioso. Hubo una noticia bastante surrealista que vimos en Twitter, y Esquizofrenia comentó, lo pongo así: ideología antes de realidad. Eso es la política como ficción y no como acción. ¿Vale? Y yo puse resumen a la Nails: si gobiernan subnormales, harán subnormalidades, ¿no? Digamos que tú eres la elegancia intelectual de los pensadores y yo soy la brutal honestidad de los pragmáticos, ¿no? Pero bueno, aún así creo que fue el filósofo alemán, Jürgen Habermas, creo que fue, el que dijo que cuando se conversa o se debate con otras personas, la clave no es ver pues, o quién gana o quién tiene más razón o quién es mejor, sino encontrar los puntos en común y en concordar las perspectivas. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Sin duda. El tema que traemos hoy, la verdad es que tiene tela, porque me lo propuso César y yo pensé, bueno, pues el sentido de la vida, vale. Claro, un tema sencillo, ¿no? Como ponerte a hablar del nuevo Call of Duty. Pues no. Sin duda. ¿Sabes? Muy normal. Pero bueno, como sea, intentaremos estar a la altura de las circunstancias. Eso sí, es verdad, tú eres el invitado. Así que si quieres que pasemos ya al tema, pues que hagas tú la introducción.
¿Sabes? Tanto yo como mi audiencia pues estaremos encantados de oírte, así que si quieres iniciar. Sí, claro. Bueno, entonces me doy rienda suelta, ¿no? Primero, pues, hablemos sobre qué demonios es la vida. Se lo resumo fácilmente, nadie sabe. La biología tiene una visión, pero incluso los biólogos no están realmente seguros qué es la vida. También algunos empiezan a considerar que el fenómeno de la conciencia no es exclusivo de la vida, porque existe algo que se llama evolución prebiológica, lo que se podría decir como que un montón de polímeros juntándose hasta que forman las primeras proteínas, y luego de eso la vida. Eso en la teoría más aceptada hasta ahora. Teoría, no ley y no verdad aún. No sabemos aún. Por ese lado, no crean que son solo los filósofos los que aún no saben qué demonios es la vida. Por ende, hablar de un sentido es aún más difícil, pero no por ello inútil. De hecho, tiene mucha utilidad. No solo la utilidad que le puede llegar a ver intelectual, ya saben, entretenerse un rato, estimular la mente. No, también tiene una utilidad práctica para la vida, porque suele ser que aquellos que no poseen un sentido pues terminan siguiendo los sentidos de otros, mientras muy carismáticamente y con mucha flema dicen, yo no necesito sentidos, yo solo hago las cosas, yo solo fluyo, me dicen algunas veces. Pero bueno. Sí. Sí. Es curioso porque además si recapitulamos atrás, o sea, muy atrás, como casi al principio de todo, de lo que es del inicio del ser humano como tal, el humano más primitivo tenía como cualquier animal pues su instinto de supervivencia y el miedo a la muerte, ¿no? Pero no tenía inquietudes realmente abstractas o filosóficas de la misma. La muerte simplemente pues era una parte más del círculo biológico. Pero como toda evolución, cuanto más complejo se vuelve el cerebro del ser humano, más se conciencia de su existencia, y claro, al concienciarse pues más te cuestionas la misma. Dices, vale, estoy aquí, pero ¿por qué? ¿Para qué? O sea, ¿solo para vivir, reproducirme y morir? O sea, una idea así para muchos es sumamente desoladora, ¿no? Es como, vaya mierda de propósito. ¿Sabes? No pensamos, es que ni siquiera pensamos en algo tan básico y tan lógico como que todo el resto de animales están para lo mismo. Nacen, se reproducen y mueren, ¿vale? Sin embargo, el egocentrismo humano pues pensaba pues que si estaba ahí pues tenía que ser por algo más. Y de hecho a día de hoy aún se sigue pensando, ¿no? Por eso tiempo después se comenzaron a desarrollar que si historias de más allá de la muerte, resurrecciones, creencias religiosas y demás, pero bueno, eso es otro tema que vamos a tocar un poquito más adelante aquí en el vídeo. Bueno, teníamos la idea, en este podcast tenemos la idea de ir planteando bastantes cuestiones al respecto de esto, del sentido de la vida, porque va más allá de un montón de viejos barbones sentándose alrededor de una roca y charlando sin llegar nunca a nada, ¿no? Va mucho más allá. Como ya les dije, tiene que ver con una cuestión tanto científica como filosófica, social y hasta pragmática, sobre el control de la propia vida. Y claro, creo que las partes, empecemos primero por lo que normalmente la gente considera lo blando, ¿no? Que es, político, social, filosófico. Porque ya en cuestión de ciencia, uno se suele atemorizar por la gran cantidad de tecnicismos que hay, ¿no? Por eso se aprecia mucho a un Carl Sagan que te explica todo de una manera bastante poética, aún así sin por ello sacrificar la objetividad, ¿no? Así que bueno, empecemos con la importancia del sentido de la vida. ¿Por qué tú, estimado podescucha, si es que se le puede decir así, por qué demonios te interesa esto? ¿Por qué demonios te tendría que interesar? Bueno, primero porque, ya lo he dicho, quien no tiene un sentido de vida va por ahí haciendo lo que otros le dicen que haga. Porque te lo planteo así. Imagínate tener el motor más potente de todos los tiempos, un motor jodidamente poderoso, que ni siquiera necesita combustible, es lo mejor que hay. Pero no tiene una carroza, no tiene un vehículo, no tiene ni siquiera lo que podríamos comprender como un volante. ¿De qué sirve toda esa potencia? Para nada, para exhibirla nada más, bueno, para mostrársela a alguien. Pero aún así no tiene ninguna particularidad que sirva de algo. Así es tu cerebro.
Tu cerebro, hasta donde sé yo, no creo que sea un mito, es la estructura más compleja conocida del universo. No conocemos algo que sea más complejo y de ese tamaño. Y bueno, tu cerebro es eso, es un motor jodidamente poderoso, la cosa más bella y hermosa, algo que ni un ingeniero de los más calificados podría imaginar, pero que no sirve para nada. No va a ningún lugar, está ahí para recibir estímulos y responder a ellos inmediatamente, ser un ser visceral. Solo eso. ¿Tú qué opinas de esto, Neils? Hombre, pues la ciencia, bueno, ya se ha dicho que aún a día de hoy no se sabe prácticamente nada del cerebro, pero se están intentando conseguir bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, recuerda que te dije que a mí me parecía, aunque no me lo crea, pero me parecía fascinante el tema de lo que es la percepción de la física cuántica, como se habla de la física cuántica desde un punto de vista, digamos, cerebral, científico, incluso espiritual, en el que, por ejemplo, se han hecho pruebas neurológicas en el que se ponía a pacientes, a personas, a ver, por ejemplo, la imagen de un cubo verde, ¿no? Y mediante escáneres miraban las zonas del cerebro que se activaban durante la visión de ese cubo verde. Entonces les decían que cerrasen los ojos y que pensasen en el cubo verde, ¿no? Y entonces se dieron cuenta de que cuando pensaban en el cubo verde se activaban exactamente las mismas zonas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que da a entender esto? Pues han salido muchas teorías en las que llegan a decir incluso lo habréis oído por internet, en vídeos de YouTube, en muchas partes, en los que prácticamente todo lo que vemos no existe, que la realidad la construimos nosotros. Es decir, que yo puedo pensar en mi habitación y es exactamente igual que si estuviese en mi habitación, ¿no? Al menos desde una vista cerebral, ¿no? Lo que es la corteza visual superior, si no recuerdo, es la que se encarga durante la vigilia de mostrar todo lo que vemos, todos los estímulos visuales que receptamos, y durante el sueño es la que se encarga de darle formas a los sueños, ¿no? La que pues cuando decimos he soñado que viajaba a Japón, toda esa especie de, como que lo vemos en película o en diapositivas, también se encarga de eso, ¿no? Entonces sí que creo que no bien creo en muchas de estas parafernalias que se comentan de que el mundo no existe, es como un Matrix, ¿no? En el que nosotros construimos la realidad, etcétera, etcétera. Pero sí que creo que los estímulos cerebrales que nos definen como personas y que nos hacen, digamos, caminar por el mundo, es digamos que nosotros mismos somos emisores y receptores a la vez. Es decir, si tú estás, un ejemplo muy básico, si tú estás de mal genio, ¿vale? Si estás pues que has tenido un mal día y estás muy enfadado, vas a tener mala cara, o vas a tener una forma de andar, una forma de hablar, de responder, de mirar, de todo, que todo eso, tú vas a ser un emisor de mal genio, ¿no? De mala leche, y eso todo el mundo lo va a captar. Y en ese momento, pues, dependiendo de los otros emisores, puedes recibir una respuesta u otra. Puede que si le contestas mal a uno, pase de ti como, joder, pues, qué mal día tiene, déjame en paz. Puede que otro se ponga agresivo y acabes peleándote con él. Puede que otro se intimide y huya, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el mundo, básicamente, creo que es eso, que nuestro cerebro se dedica no solo a recibir, sino también a emitir. Y que creamos una realidad, al menos social, ya no me refiero a nivel planetario o a nivel tangible como crear una mesa o todas esas cosas, pero sí que a nivel social creo que construimos nuestra vida y nuestra realidad. Sobre eso bueno, no es por hacerme publicidad, nada por el estilo, pero tengo un video, se llama Lo Inexplicable, me parece, es un mini documental de los primeros. Hay algunos estudios. No te preocupes, luego si quieres me lo pasas y lo pongo en la descripción, ¿vale? Para que lo vean. Bueno, gracias. Sí, hay unos estudios muy curiosos sobre eso, ver qué tanto puede alterar la mente el mundo y a otros. De entrada sí podemos alterar a otros. Se ha visto que el miedo sí se propaga a través de diferentes medios, por ejemplo, lenguaje corporal. También hay otra cosa que se llama ritmos ocultos, que no se ha seguido investigando por alguna razón, que dos personas cuando hablan y se entienden,
empiezan a mover manos o pies, o incluso a veces sus pulsaciones se sincronizan. Así, de la nada. Eso solo se puede ver o con cámaras especiales o con, ya sabes, para medir el corazón se necesitan ciertos electrodos. Si no me acuerdo cómo se llamaban bien exactamente, pero... ¿Un electrocardiograma? Exactamente. Entonces no es algo que se pueda medir así inmediatamente. Es algo que por alguna razón captamos, pero no lo podemos ver en la esfera consciente, se le podría decir de alguna manera. También hay hay un instituto en Stanford, me parece, que se ponen a medir qué tanto puede alterar un grupo de gente los resultados estadísticos de una máquina de estadísticas, una máquina diseñada para generar resultados aleatorios. Entonces pusieron a cientos de personas a intentar generar un patrón estadístico. Y lo lograron, o sea, es algo como 1.000.000 de veces más pequeño que lograr mover una brizna de polvo con la mente, sin duda alguna. Pero ahí está, es un resultado y se hizo con la rigurosidad del método científico. ¿Y qué podemos decir de esto? Nadie sabe. Le llaman red pill a esto de despertarse, ¿no? De ver alguna cosa que no se podía ver antes, ¿no? Pero esto es otra cosa, esto es algo que va más allá, no tenemos ni idea de qué significa. Sí, bueno, realmente, como bien has dicho, la vida en muchos aspectos aún es un misterio, pero en lo que se refiere al sentido de la vida, el sentido de la vida desde el punto de vista de la ciencia es prácticamente inexistente. O sea, es decir, como has comentado, coincide con la biología y el ciclo de la naturaleza. Es decir, si tú le preguntas a un científico puro, para ti qué es el sentido de la vida, pues te va a decir, pues nacemos para vivir, reproducir, mantener vivos nuestros genes propios o a nuestra raza o a nuestra especie incluso en general, y morirnos y dejar paso a las siguientes generaciones, ¿no? O sea, digamos que la ciencia trata de descubrir las incógnitas tangibles, mientras que, por ejemplo, la religión va más a las inquietudes existenciales, ¿no? Uh-huh. La ciencia principalmente describe la realidad. No puede dar juicios de valor, no puede decir exacto. Esto vale más, esto es mejor, esto es bueno, esto es malo. La religión u otras narrativas como la ideología, por ejemplo, también sí pueden hacer eso. Nosotros, seres humanos, al final, esto es spoiler alert para todos, al final nosotros somos los que ponemos el sentido, en grandes grupos o personalmente. Sin embargo, obviamente, hay sentidos que se van a desbaratar con cualquier cosa que uno diga, porque son sentidos basados en nada, ni siquiera en la lógica. Sí. Tienes muchos aspectos de los que iremos comentando, ¿no? En los que como toda una serie de patrones externos o una serie de personas, como comenté, aprovecho para hacer la publicidad ahora de mi canal, ¿no? De los vídeos de la ingeniería social, ¿no? De ¿realmente funciona? ¿Cómo funciona? ¿No? ¿En qué consiste la ingeniería social? Y explicando un poquito de eso, hay bastantes personas, tanto a nivel político como a nivel religioso, como a nivel social, a nivel ideológico y demás, que pretenden decirte cuál es el sentido de tu vida, o de los sentidos de la vida, que el suyo es el mejor, o que el suyo es el más acertado. Te dicen cómo tienes que vivir tu vida. Entonces, sí que quiero comentar, porque además lo tenía aquí guardado, si me permites, cuando has dicho lo de la filosofía. Hay un artículo de filosofía que leí hace unos años que dice una verdad terrible, ¿vale? Porque, claro, mucha gente recordará cuando en un vídeo que hice yo que se llamaba el nihilsismo, ¿no? Que mucha gente me pregunta que hable acerca de mis pensamientos políticos, que bueno, ya deberían de saberlos, pero bueno, me dicen que hable mucho de ellos, y el nihilsismo consistía precisamente en tener tu propia ideología, en este caso política, ¿no? O ideológica, es decir, construirte la tuya propia, tener una filosofía idiosincrática, ¿no? Uh-huh. Lo más propia posible, construida a base de leer mucho y de vivir aún más. Pero claro, con este artículo que te voy a leer, vas a alucinar porque es claro, para muchos es un mindblau, pero es que realmente es la verdad. Mira, te leo, ¿vale? Claro. Si radicalmente cada persona poseyera una filosofía propia,
producto de su intelecto, de su reflexión, entendiendo por esta como una posición diferente ante la vida que le hace actuar en consecuencia, sin lugar a dudas sería imposible cualquier intento de diálogo, de compartir experiencias o de convivencias. Si todos los humanos tuviéramos que elaborar una filosofía propia, nos encontraríamos ante una tarea por demás imposible de sistematizar. ¿Ves? Es espectacular, sobre todo esa última frase es lapidaria. Es decir, Sí. si todos nos construimos nuestra propia filosofía de vida, nuestras propias creencias políticas, sería imposible. O sea, sería imposible... Es que realmente es horroroso y temible. ¿Por qué? Pues voy a poner un ejemplo, ¿vale? El ejemplo más lúcido, por ejemplo, en el tema político, imagínate, sería la izquierda, ¿no? ¿Cuántas visiones políticas hay en la izquierda? Casi todas se pegan, ¿no? Entre sí, que lo mío es mejor, o yo tengo más razón, o mi postura es la más correcta, tal, ¿no? Lo mismo pasa con las religiones, las ideologías o otras ideologías sociales y demás. Es decir, todas intentan crear patrones filosóficos e ideológicos que abarquen a la mayor cantidad de personas, para que, pues eso, personas que sean afines y que se unan, ¿no? Porque ya sabemos y la historia ya ha demostrado que cuanto más son, más cosas consiguen y más poder obtienen, ¿no? Entonces nos damos con eso, con que, como tú bien has dicho, personas que al inicio, personas que dicen yo fluyo, o yo me dejo pues llevar, o directamente hablando mal y pronto vomito, ¿no? Lo que dicen otros, sin ningún tipo de personalidad o criterio o mundo interior propio. Y todas estas personas, lo que yo llamo en mis vídeos los malos mediocres, porque un mediocre no es malo. Una persona mediocre significa que es alguien que no va a destacar el resto de su vida, ¿no? Que a lo mejor va a pasar sin pena ni gloria por este mundo. Que a lo mejor es la persona que te atiende, pues eso, en una tienda cuando vas a comprar, o que te fríe las hamburguesas en el McDonald's, o que te lleva, o el cartero que te lleva una carta o un paquete de Amazon, ¿no? Esas personas pueden ser mediocres que no van a dejar huella en el mundo, pero que personalmente, individualmente pueden ser personas muy ricas intelectualmente. Y luego están los malos mediocres. Son estas personas que de la misma forma no van a trascender, digamos, a la humanidad, no van a ser personas destacables, pero encima no solo se creen más listos que los demás, sino que encima no tienen una personalidad propia. Cogen a gente que sí que parece lista, cogen a gente que suena convincente lo que dicen, y lo que hacen es básicamente vomitarlo, repetirlo como un mantra, ¿no? Y esto es lo que tú has comentado en un principio, y es eso, es esa realidad que cuando leí eso en ese artículo filosófico, la verdad es que me dejó bastante jodido, porque es verdad, porque mi idea del nailismo, ¿no?, que construí en ese vídeo, es verdad que es muy bonita individualmente hablando, pero socialmente, como una masa social, que las masas sociales no suelen pensar, como se suele decir, la verdad es que es bastante triste. Sí, tiene muchas implicaciones. Es algo que he tratado varias veces, y es que, pues a medida que la democracia, como le suelen decir, nuestras sociedades siguen creciendo las personas, ¿no? Si todos fueran muy diferentes, todos fueran autodeterminados, pero autodeterminados en una visión propia, sin duda sería imposible, el mundo sería imposible. Entonces las sociedades y la civilización avanza hacia el control, hacia la muerte de la cultura y por ende hacia la muerte de los sentidos. Esto de la condición postmoderna que habla Lyotard en La condición postmoderna no es algo que haya ocurrido solo porque se murieran los relatos, es porque a eso llevaba el modernismo. O sea, el modernismo daba paso sí o sí al postmodernismo. Que el modernismo era básicamente decirle algo al ser humano: tu opinión no cuenta, eres libre de darla, eres muy muy libre de darla, pero no eres libre de determinarla, porque si la determinas, la sociedad se cae. Eres libre de ganar todo el dinero que quieras, pero no libre de actuar políticamente. Lo que llevo diciendo durante mucho tiempo, y es: tenemos libertad de expresión, pero no libertad política. Y sin libertad política, la libertad de expresión no es más que una triste trampa, es una mentira, es un chistecito, es como creer en Papá Noel o los Reyes Magos. No tiene sentido. Entonces, hablando de esto del sentido, justamente, así es la vida individual y la vida de los pueblos, porque el sentido de la vida no solo nos pega a nosotros, los seres individuales, también a los pueblos. Piensen
en Japón. Japón está pasando una crisis cultural increíble. Son muy reacios a mantenerla, pero aún así la están viendo desapareciendo, la están viendo cómo desaparece frente a ellos. Por eso están entre la tecnocracia más rampante posible y entre un estado que no sabe cómo hacer que la gente quiera tener hijos. O sea, hasta aquí llegó el punto de la tecnocracia. Logró vencer uno de los instintos más fuertes, ese que incluso Nietzsche mencionaba como el invencible, o incluso Freud, el deseo de la reproducción. Pues además, de verdad, sí. Qué bien me cae Nietzsche y qué mal me cae Freud. Pero bueno, eso ya es personal mío. Eso ya es personal mío. Yo también soy así, no te preocupes. Ah, también, ¿no? En eso también coincidimos. Uh-huh. Vale. Es que no sé, mejor me callo porque no quiero, o sea, no quiero dar mi opinión porque seguro que en los comentarios la gente se llenaría intentando debatirme o dándome la razón acerca de lo que pienso de Nietzsche o de lo que pienso de Freud. Entonces, prefiero no desviar, digamos, la atención y centrarnos en lo que es el sentido de la vida. Pero solo quería puntualizar eso. Mira, me alegro. Luego en el backstage tú y yo vamos a tener una conversación mejor acerca de eso, sí, muy bien. Sí, es verdad, o sea, es que es lo que has dicho. A ver, el tema de la política, como siempre, intenta, no es que, no sé cómo decirlo, intenta no decir lo que muchos pensamos, ¿vale? Sino simplemente decir lo que muchos quieren oír, lo que la mayoría social quiere oír, no lo que el individuo muchas veces quiere oír. ¿A qué me refiero? Es decir, como has comentado ahora, y ha habido siempre una mayoría social que genera individualmente una disociación entre lo que realmente piensa, pero lo que luego dice o hace, ¿no? Es decir, tú puedes pensar, me ejemplifico, para no sonar muy críptico, tú puedes pensar que no te gustan los chinos, ¿no? Y no te gusta verlos en tu país. Porque están deteriorando la calidad de los materiales tecnológicos, porque lo que venden es de mala calidad, aunque sea barato, porque venden, o sea, compran muchas tiendas y muchos negocios y acaban con muchos negocios autóctonos, etcétera. Tú puedes tener los motivos que sean, ¿no? Y no te gustan, te caen mal. Pero, por ejemplo, luego, cuando estás en un grupo mayoritario, dices, pues, que no hay que discriminar a nadie, que qué malo el racismo y bla, 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 bla. ¿Sabes por dónde voy, no? Entonces, es por ese miedo que tienen las personas a que su vida sea perjudicada. O sea, ¿cuántos casos estamos viviendo y estamos viendo actualmente de personas que por expresar una opinión se ha cargado contra ellos? En internet, en los medios de comunicación, en todas partes. Se les ha arruinado su vida laboral, su vida social, bueno, y lo que es en general toda su vida personal, ¿no? Básicamente, te están matando en vida. Están convirtiéndote en un paria. Y ya no es solamente que las personas quieran vivir, es que quieren vivir siendo aceptadas, ya sea por uno u otro grupo social, ¿no? Y es precisamente eso, porque muchas veces las personas dejan de un lado de preguntarse el sentido de la vida por la complejidad de vivir en sí, de vivir en una sociedad y de vivir en la sociedad que hemos construido. Es decir, bastante tengo ya con tener cuidado con lo que digo, con lo que pienso, con los gestos que hago, con las miradas que pongo, de qué chiste me río, a qué cosa le doy like en Facebook o en Twitter, qué frase se me puede escapar en una comida familiar o con amigos, qué dirán de mí en mi trabajo, uy, cuidado, y si me ven. Bastante complejos es la vida que hemos construido y las personas están más pendientes de vivir siendo aceptadas o de vivir en un entorno lo menos desagradable posible, y los temas existenciales se han abandonado. Porque si estuvieses en una playa, o sea, si tuvieses un sueldo vitalicio, o imaginemos que no hay dinero, que la gente vive pues como antiguamente, ¿no? Cazando o recolectando o cogiendo, etcétera, etcétera. Y tú estás ahí en una playa todo el día, hablando mal y pronto, rascándote los huevos, comiéndote un coco, un mango cuando te da la gana, viviendo. No existen problemas, ni separaciones, ni entre razas, ni entre géneros, ni entre religiones, nada de nada, no existe nada de nada, todo el mundo vive feliz, todo el mundo tal. Entonces sí habría
un suficiente tiempo libre y el ser humano podría quitarse el suficiente estrés continuo y eterno como para poder preguntarse cosas más profundas. Pero es que la gente, tú hablas sobre estas cosas más profundas y muchas veces te dicen, bastante tengo ya con pagar facturas, ¿no? Bastante tengo ya con lo mío, ¿no? Es un poco eso, que digamos, como tú bien has dicho, que ya se han encargado de que no podamos preguntarnos o de que no podamos más profundizar en el sentido de la vida o en nuestra existencia. Estamos demasiado ocupados, nos tienen demasiado ocupados. Ahí entra algo que se llama la sociedad del cansancio. Es una sociedad sobrepositiva, es muy muy positiva, tú lo viste, no puedes compartir ciertos discursos, por ciertos que sean, porque está mal, o incluso no puedes cuestionar, ya no cuestionar porque no, eso es negativo y hace daño, somos ultra positivos, disculpa, lleva a decir una tontería, somos muy positivos, el mundo... aquel que rechaza todas las hermosas ofertas del mundo, como, hey, trabaja todo esto por tantos céntimos al día, si tú lo rechazas, no eres el bueno por valerte a ti mismo y decir, no, yo valgo un poco más que eso. Eres el malo porque dices, ¿cómo es que no quieres crecer más? ¿Cómo es que no quieres, consumir más, tener más? Hay un error fundamental en la democracia, supuestamente libre, y es que no se reconoce que la democracia sí tiene una religión, la religión secular. El secularismo plantea algunas ideas como todos iguales, todos hermanos y demás. Pero ¿cómo haces a todos iguales? De entrada no lo somos. La única forma de hacerlo es homogeneizarnos a todos. Eliminar nuestras diferencias, caray. Normalizarnos como a un producto. Durante mucho tiempo, pues, desde el final de la Revolución Francesa eso estuvo pausado. Eso de hacer a todos iguales. Pero cuando llegó la revolución industrial y lentamente la técnica, el uso de la tecnología, incluso del conocimiento organizacional, pues ayudó a potenciar completamente el efecto de normalizarnos a todos. Hay un documental que les recomiendo a todos, te retuerce la mente, se llama El siglo del yo, y explica cómo eso que muchos llaman libertad y libertad de expresión es apenas una triste burla, un chiste. Una forma en la que ellos no se dan cuenta que cuando les dicen libertad es comprar y vestirte como quieras, no se dan cuenta que eso es justamente hacer lo que ellos quieren que hagas. ¿Y quiénes ellos? Cualquiera que quiera sacar beneficio de ti. No es necesaria una conspiración gigantesca. Yo le pregunto al auditorio, a ver, ¿tú alguna vez has querido algo pero no quieres que la gente se entere porque si se enteraran sería más difícil? Bien, si has dicho que sí, genial, eres un conspirador, eres una persona que en algún momento ha conspirado. Sí existen las conspiraciones, siempre han existido. De hecho, si lees el libro de historia sin importar la nación en la que vivas, leerás sobre un grupo de insurgentes o un grupo de burgueses que se juntó en algún momento a escondidas a planear algo. Y de repente, después de los años 60, te dicen, no es cierto, eso ya se acabó, no pasó. Ya no existen, colega, acéptalo. El mundo está civilizado. Es un chiste. Sí. Hombre, pero está claro, el tema que has dicho del consumo, vamos también si quieres pasar digamos, a la sociedad de consumo y el sentido de la vida, según la sociedad del consumo, ¿no? Que lo que has dicho de las compras, de cómo vestir, supuestamente tú te puedes vestir como quieras y estar como quieras, pero la realidad es la realidad, y es que tenemos que seguir los estándares de belleza, ¿vale? Ya no solo los estándares que impone la sociedad de consumo, sino la propia sociedad en sí. Es decir, voy a hacer un resumen rápido. Hasta el comienzo de la Edad Antigua, digamos ya prácticamente paleolítico, neolítico, todas estas, vamos, incluso antes que eso, recordemos las Venus, ¿no? Las famosas estatuas talladas de Venus, se sabe y se consideraba que las mejores mujeres eran las más gordas, las que tenían los pechos más grandes y las caderas más voluminosas, porque eran síndrome de fertilidad. Luego ya llegaron las épocas antiguas y posteriormente las épocas clásicas, véanse pues Egipto, Grecia, Roma, ¿no? Y demás. Y ya se cambió la moda, ya el canon era una mujer más esbelta. Durante la Edad Media y el Renacimiento volvieron a estar de moda
las mujeres yo las llamo rubenescas, ¿no? Porque del famoso pintor Pablo Rubens. Y bueno, un ejemplo es el clásico cuadro de las Tres Gracias, ¿no? Eran mujeres que tenían caderas y culos voluptuosos y sin embargo tenían poco pecho, ¿no? Y a Rubens pues le gustaban así. De hecho hubo una época, Rubens por ejemplo fue el siglo XVI y XVII, si no recuerdo mal, los siglos en los que vivió, pero un par de siglos atrás y un siglo y pico posterior siguió esa tendencia, o 2 siglos posterior siguió, ¿no? Y sin embargo luego ya en la era moderna y la contemporánea pues volvemos a repetir el ciclo de la imagen esbelta de la mujer. Y con el hombre pues también telita, ¿no? Ha habido épocas en las que gustaban los hombres con el pelo largo, en otras que gustaba con barba, en otras que gustaba con mucho pelo en el cuerpo, en otras épocas hombres sin ningún pelo, sin ningún pelo, que no tengan pelo, que parecen animales, ¿no? Entonces, el único patrón que se ha seguido toda la historia en cuanto al hombre es que tenía que ser alto y fuerte, ¿no? Pobres de los bajitos enclenques que tengan que sufrir el descarte de la mayoría de las mujeres. Y si eres calvo y con tripa, apaga y vámonos. Pero bueno, ¿en qué se traduce esto? En que si pones estándares muy altos, única y exclusivamente están hechos para que tengas que pagar lo máximo posible. Es decir, mantener esos estándares, a no ser que tengas una genética muy buena y muy acorde a la época, no es que tengas una genética mejor que las demás, sino que simplemente es acorde al actual estándar de belleza, pues se traduce en que tengas que pagar lo máximo posible. ¿Qué pasa? ¿Estás gorda? Pues empieza a comprar comida más saludable, que esa comida más saludable cuesta el doble de dinero. Págate un gimnasio, ropa deportiva, cremas adelgazantes, contra la celulitis, un enorme etcétera, ¿no? Y en caso de los hombres, ¿eres gordo y calvo? Pues hazte un trasplante de pelo y otros tratamientos carísimos, más gimnasio, correr como si te persiguiesen 20 nazis, ¿sabes? O sea, y hacer ejercicio y estar cachas y si puedes llevar unas zapatillas con 5 centímetros de suela de esta mejor para parecer más alto, ¿no? Es decir, o sea, y ya ni hablemos de salir a una cita o a socializar, ¿no? En plan, pues que quieras atraer a personas para entablar relación romántica o sexual con ellas. Bueno, ya maquillaje, perfumes, aftershaves, ropas dedicadas a atraer sexualmente, ¿no? Desde, en el caso de un hombre, una camisa apretada, marcando pectorales o bíceps, a una mujer que lleve ropa con transparencias y cosas así. O sea, es todo consumir, todo vale dinero. Y de hecho, todo lo que he comentado aquí, que he estado diciendo ahora, son cosas bastante caras. No valen €1 o $1. Son cosas bastante caras. Perfumes, maquillajes, suscripciones a gimnasios, etcétera. Son cosas bastante caras. De hecho, en algunos países están consideradas como auténticos lujos. Ya que, por ejemplo, pues en un país subdesarrollado no vas a ver a una mujer comprarse un perfume de Chanel. No, prefiere comer un mes. Y esas cosas. Entonces, la cuestión es eso, te dicen qué es lo que tienes que perseguir en esta vida, qué es lo que tienes que consumir para ser feliz, para ser guay, ¿no? Para no quedarte socialmente relegado o marginado, para que no se burlen de ti. De hecho, una de las campañas más asquerosas que he visto en mi vida, y mira que, bueno, para los que lo saben ya, y creo que lo he hecho en algún vídeo, que yo he estudiado marketing, y marketing que me encanta y marketing que me da muchísimo asco. Y una de las campañas más asquerosas fue una de MediaMarkt, una cadena de tiendas, ¿no? Bastante grande, MediaMarkt, un tipo Worten, o me parece que es, que sacó un eslogan que decía con todo el escaro, decía, ser feliz cuesta muy poco. Y luego, pues ahí las rebajas al lado, ¿no? Para que entrases. Oh, Dios. Exacto, sí. O los famosos anuncios de Axe, que eso seguro que los conoces porque han dado la vuelta al mundo en los desodorantes Axe, de ¿eres un perdedor que no la meten caliente ni con un melón puesto al sol? Échate nuestro desodorante y se tirarán a ti como panteras, las mujeres, ¿no? Y con los anuncios de eso de mujeres... Es decir, nos quieren hacer creer que el sentido de la vida no es vivir, reproducirse o morir, como por ejemplo la ciencia o la biología o la naturaleza nos dice, que es para lo que fuimos diseñados, ¿no? Al igual que las otras especies, sino que es vivir confortablemente con toda clase de lujos y con facilidades que te proporcionan, ¿no? Eso sí, pasando por caja. Y que si no tienes esos lujos y facilidades, pues que tu vida será infeliz, ¿no? Que estará incompleta. Es que lo que hace la civilización
es muy curioso, no anula la animalidad, la dirige. O sea, transforma el acto sexual, lo transforma en algo expedito, inmediato y sin remordimientos. La cultura diferente lo hace diferente, la cultura le da un sentido, le mete ritos, le mete formas, incluso hace que surja arte alrededor de ello, o sea, lo hace humano, le da un sentido, caray. Pero no, la civilización hace que te da toda la oferta que quieras para estimularte sexualmente como gustes, a toda la velocidad que quieras. ¿Por qué? Pues por satisfacción de todos. Obviamente hay algunos que se llevan más satisfacción, porque unos, con base a tu necesidad satisfecha, ganan mucho más, o sea, le sacan un provecho monetario, incluso a veces ilegal, ya sabes, trata de blancas y demás. Esclavitud incluso en algunas ocasiones. Entonces, es muy curioso cómo la civilización, lejos de hacernos más elevados, de despegarnos más de la animalidad, nos sumerge más en ella. O sea, nos nubla más la capacidad de generar un sentido de la vida o de adoptar uno ya existente. ¿Por qué? Porque hoy la ciudad es poco diferente de lo que es el entorno lleno de depredadores de hace 1000 años. ¿Por qué? Obviamente ya no me tengo que preocupar de que me vaya a devorar un león, pero sí tengo que preocuparme de que Jeffrey, el de la oficina, me quite mi empleo y por tanto me quede sin comida. De que, no sé, en el transporte público alguien me diga, me denuncie por un acoso falso, me denuncie y ya termine en cárcel. O de que yo por quedar pobre o me asalten, pues consideren que soy un paria, que no merezco vivir solo porque pues no tengo dinero, por 1000 razones. Entonces allá afuera te dicen, estás solo. De hecho la escuela te lo dice, estás solo, no ves a tu compañero, tuvo mejores calificaciones que tú, aplástalo, saca mejores que él. No te dicen, hey, cooperen, o de alguna manera todos ustedes son mexicanos o españoles, de alguna manera u otra hay algo que los une. No, lo único que los une tiene que ser la servidumbre al gobierno, no su nacionalidad, la servidumbre al gobierno. Y si tú vas a hacer algo, genial, pero hazlo solo, porque tus compañeros seguro van a intentar rajarte el cuello cuando no los veas. Sí, de hecho, no sé, confírmame si en México este nombre o esta definición se utiliza tanto en México como en Latinoamérica. En los comentarios también podéis decir, pues se dice o no se dice, pero en España, antiguamente, porque es que ahora ya no lo oigo, pero sí que hace años, a las ciudades se les llamaba junglas de asfalto. No sé si has oído alguna vez o si en México se dice esa definición. Sí, todavía se les dice así. Exacto, junglas de asfalto, ¿vale? Porque como dices tú, a lo mejor no es un león, pero te viene alguien con un cuchillo y te dice, dame todo lo que lleves. Y dices, joder, tío, que he cobrado hoy, tío, que llevo todo el dinero del mes aquí, que lo tengo que ingresar al banco. Se siente, ¿sabes? ¿Sabes? Es la jungla de asfalto. Y sí, el mundo es cruel. Como dije ya en un vídeo anterior, que le dije a mi audiencia, le dije, ¡spoiler! Os va a hacer un spoiler de la vida. La vida es cruel. La vida es cruel, es mala y os va a ir bien. O sea, la vida realmente es maravillosa, pero nosotros nos encargamos de joderla, ¿no? De hecho, te invito a que veas un vídeo mío. Al igual que yo me estoy viendo los tuyos, te invito a que veas un vídeo mío. O sea, tú haces que el mundo sea una mierda. Míratelo y creo que te gustará porque es así. Es básicamente eso. Es un mundo construido en el que no es un quid pro quo de toxicidad. De toxicidad en la que se mueve el mundo. Ahora yo te piso en el trabajo, ahora yo te piso a ti, o en las relaciones, ¿no? El tema del bullying, por ejemplo. Yo siempre he dicho que las palabras hacen muchísimo más daño que los golpes. Un puñetazo que te cura. Un trauma muy difícil, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, el bullying, como dices el bullying, ¿no? En el colegio, te joden la vida, te destrozan la vida. Si el bullying es muy muy fuerte, vas a tener problemas en compañeros ya luego de universidad o compañeros de trabajo, con las relaciones personales, ¿no? Cuando tengas una pareja, te va a afectar en todos los ámbitos, te va a afectar en todos.
Y la gente normalmente no se da cuenta de eso. O cuando alguien está muy jodido le dicen, bueno, es que es un flojo, o es que, mira tú qué débil, mira si tuviese que aguantar yo. Pero no nos damos cuenta de lo que proyectamos, pero sí nos damos cuenta de lo que nos proyectan. Porque, ay amigo, eso sí que pica, ¿no? Eso sí que pica cuando te lo hacen a ti. Exactamente, pero sí, es básicamente es una jungla de asfalto en la que todos nos decimos de todo, todos nos insultamos, nos burlamos, nos humillamos. Y luego a la vez todos, desgraciadamente, muchos de ellos de forma cínica, pero cínica en el peor, con todo el cinismo en el peor sentido de la palabra, luego encima van dando lecciones de moral. Pero sí, es una jungla de asfalto. Y con el tema de lo que has dicho de Japón, es que es verdad. O sea, lo voy a decir muy claramente. Y esto os lo digo porque conozco personas así. ¿Vale? De 10 amigos que conozco... ¿De acuerdo? De 10 personas que conozco, no son 10 amigos, personas que conozco actualmente, sin contarme a mí, solamente una, estaba pensando una, dos, no, una, perdón, porque otro se ha divorciado hace poco. Solamente una persona sigue teniendo pareja. Las otras 9, no. Pues uno, pues porque ya sea que la mujer le ha puesto los cuernos, se han divorciado porque ya no se aguantaban, por varias cosas, ¿no? Y han acabado quemados. ¿Qué es lo que pasa? Que estas personas se cansan ya, es como, he tenido una relación, o he tenido varias relaciones fracasadas, ya sean mujeres u hombres, he tenido varias relaciones fracasadas, no me apetece, es mucho esfuerzo conocer gente nueva, y si me vuelve a salir rana, es que son meses, o sea, es que son, sí que es verdad que hay personas que a lo mejor puedes escalarlas a los 2 días, pero es que necesitas meses, incluso convivir muchas veces, porque una persona puede ser muy buena cuando tú estás en tu casa y él en la suya, pero una vez que convive se convierte en un infierno, ¿no? Entonces, es muy pesado el tener que decir, ya va a empezar otra relación, tal. ¿Qué hacen? Pues están muy entretenidos. Tú estás en casa, tienes series, películas, juegos, libros, toda clase de entretenimientos, programas documentales, y ya no hablemos en el caso tanto de mujeres como de hombres, y a mí que no me cuenten milongas ni historias, que las estadísticas son las estadísticas, y los hombres dicen que el 98% de los hombres ven porno, y en el caso de las mujeres un 89%. O sea que, y mira qué casualidad, que siempre que hablo con una mujer, yo no veo porno, o qué casualidad, oye, conozco 2000 y ninguna ve porno, aquí la estadística, aquí alguien me está mintiendo, ¿sabes? Pero bueno, teniendo porno, teniendo juguetes sexuales de estos, consoladores, muñecas de estas, hasta muñecas hiperrealistas que te las venden ya, ¿no? De silicona, súper tal. Conozco gente que no quiere ya relacionarse con ninguna mujer. Es decir, llegan del trabajo, ven sus series, sus películas, se la machacan, si hace falta. Luego conozco otro que dice, pues mira, tiene un par de trabajadoras sexuales que más o menos, que digamos que es que suele ir a ellas, ¿no? Porque me fío de ellas, me llevo hasta bien, incluso hay alguna vez que les invito a tomar algo antes o a cenar antes, y que de vez en cuando las llama y dice, mira, cuando me apetece tener sexo o me apetece hablar con una mujer, llamo a estas, les pago y me olvido. Y de complicaciones y me olvido de todo. O sea, conozco muchos casos, muchos tal. De hecho, a mí, todos ya me miran raro, porque prácticamente todos mis círculos ya soy el único que sigue con novia, ¿sabes? Es como... me miran raro. Unos me dicen qué suerte tengo y otros me dicen, ya volverás, ya vendrás, ya te unirás al grupo. Me dicen otros, ¿no? Pero bueno, pero es así, o sea, teniendo todo al alcance de tu mano, toda clase de sexo frívolo e insustancial, pero oye, igualmente gratificante, ¿no? A la hora de hablar de forma superficial, a la hora de dar gustito al cerebro, ¿no? De segregarle feniletilamina en dosis, lo mismo te da comerte una tableta de chocolate que tener sexo con un desconocido. Realmente es la sensación para el cerebro la misma. Por eso muchas veces cuando la gente está triste come mierda, come hamburguesas o come helados o come cosas para segregar feniletilamina y otras cosas, ¿no? Para que el hipotálamo ahí trabaje, para que trabaje y la serotonina fluya. Entonces es eso, ya no tienes que relacionarte con nadie. Entonces es eso, en Japón
Y ya no solo Japón, se está extrapolando a muchas partes. De hecho, no sé si conoces un movimiento que se llama MGTOW, ¿no? Ah, sí, de hecho tengo planeado un video para esos muchachos. Exacto. Pues muchas personas prácticamente son casi de esa especie de colectivo sin darse cuenta, porque les dices, ¿tú qué eres? ¿Un MGTOW de esos? ¿O qué te dicen? ¿Eso qué es? No lo saben, pero viven de esa forma. Es decir, prácticamente ya no se relacionan con mujeres, más que para sexo esporádico, y muchos ya ni eso, simplemente con masturbarse viendo porno les vale. Y series, películas, comer, vivir, y dicen, y encima el dinero lo tengo para mí, que eso también lo dicen mucho, ¿no? Dicen, el dinero lo tengo para mí, me lo gasto en lo que quiero, viajo, voy al cine, como, no tengo que estar pagando a una mujer o yéndome porque a lo mejor una pareja le apetece irse a tal y yo prefiero quedarme en casa y voy y gasto más. Te encuentras con un montón de argumentos de mujeres y de hombres que no se quieren relacionar por las complicaciones, ¿no? Las complicaciones sociales. Pero bueno, volvemos a eso. Se está perdiendo el sentido de la vida. Es decir, si el sentido de la vida, según la naturaleza, es nace, procréate para que tus genes continúen a las siguientes generaciones y luego muérete porque ya no me sirves, porque ya has hecho tu labor natural, joder, nos estamos follando el sentido de la vida. Biológicamente o naturalmente hablando. No, también filosóficamente. Oye, parte del sentido de la vida es no lo tengas, porque si tienes un sentido de la vida, si una pareja te compromete, un sentido de la vida te compromete todavía más. Porque si yo digo, yo me determino a intentar hacer algo por la ciencia, despídete de ser rico, despídete de tener un montón de mujeres, despídete de todas esas bonitas y gigantescas estimulaciones que te venden, ¿no? Te ofrecen, te dicen, vamos, vive. Si tú no tienes estímulos, no vives. Ese es el sentido de la vida actual. Estimúlate, Nosotros logramos volver realidad ese experimento filosófico o conceptual, el del cerebro en la cubeta, que conectado a un superordenador, el superordenador crea toda la realidad de ese cerebro y nunca se da cuenta que está dentro de una cubeta, es incapaz de saberlo. Y acá no es que sea incapaz, acá es que no quiere saberlo. No quiere saber que está encerrado en un entorno artificial llamado ciudad. Es muy artificial la ciudad, lo queramos o no. Sigue siendo cruel y todo eso, pero eso no es porque esté mal. O sea, para cómo funcionan las cosas, de hecho yo también tengo un video que se llama Un Mundo Cruel. Ahí tenemos esa igualdad. Sí. Somos murcianos, ¿no? Somos murcianos, de la ley de Murphy. Somos positivos, como Murphy. Decía, no es que haya pobres porque el gobierno no quiere y falla en evitar la pobreza. Hay pobres porque el mundo los necesita. Necesitan mano de obra barata. O sea, el gobierno cuenta con la existencia de pobres. Las empresas cuentan con la existencia de los pobres. No es que a alguno de ellos le interese que desaparezcan. Ellos cuentan con que estén ahí. Incluso uno cuenta cuando deja de serlo, o si nunca lo fue, con que estén ahí. Ellos son la cabeza de turco, el chivo expiatorio. Si algo malo pasa en una sociedad, el pobre. Si algo mal va, es que los pobres no quieren trabajar. Si esto, los pobres, ¿no? Incluso llevándolo a las más grandes arcas de la civilización, esterilícenlos. Se pide eso, porque, arranquemos el mal de raíz, ¿no? Me encanta porque cuando hablo con personas de ciertos ámbitos, me dicen, sí, ¿tú qué piensas de eso, de la servidumbre? Digo, pues no sé qué pensar, yo nunca he contratado a alguien para limpiarme algo, yo nací en ese estrato económico y se me queda viendo raro porque consideran que si uno habla bonito, entre comillas, tuvo que haber nacido con dinero, y si uno habla mal, tuvo que haber nacido pobre. Es que no se puede no tener un sentido. El problema es que el actual es un sentido, el nihilismo se ruborizaría por el vacío que tiene este actual. Es que sí, o sea, el nihilismo al menos lo comprende, entiende y dice y argumenta el vacío. Pero aquí es, no sé, nada importa, nada tiene valor. ¿Cuál es el sentido? No importa. No hay necesidad de pensar en ello. O sea, el nihilismo puede evolucionar a vitalismo, como ya lo vimos en Nietzsche, que él era bastante vitalista, así decía, las cosas son horribles, pero si el hombre se determina, lo elige lo que ha de ser, ¿no?
pero aquí es, no, es que no me mato porque mañana voy a comprar pizza, pero no le echo ganas a la vida o no intento tener algo porque es muy pesado. No, esto es una dicotomía muy extraña, porque por un lado denunciamos como si fueran herejes de la Santa Inquisición a esos que rechazan a la vida. En la vida hablo de la vida de los estímulos, aquellos que no quieren sumergirse en el placer absoluto, pero también por otro lado los que defienden esa visión les asquea y reconocen que no les gusta. Como quisiera tener una relación, y yo sé que esto me enferma, pero es que así son las cosas. Yo conozco, es como un ideal adolescente de los últimos 30 o 20 años, no estoy seguro. La gente cuando me dice, es que yo pasé por una etapa de renacimiento. Digo, ¿cómo? Me tiré a tomar drogas hasta que mi cuerpo no aguantó y me estuve en camilla en un hospital y ya, ese fue mi renacimiento. Digo, no, eso fue autodestruirte, eso fue castigarte a ti mismo por lo que creías que hacías mal y ya, o sea, eso fue muy animal. No tuvo nada de renacimiento, o sea, no te veo diferencia a ti, solo que ahora crees que lo que sea que hayas hecho en el pasado ya está saldado por alguna razón mágica. Sí, o también simplemente que le vio las orejas al lobo. Dijo, hostia, que es verdad que me puedo morir, porque hay mucha gente inconsciente de la muerte. Es que hay personas que ven la muerte como algo ajeno. Es verdad, o sea, que como que se van muriendo otros, pero como tú sigues vivo, pues bueno, y te olvidas, la gente se olvida de que te puedes morir en cualquier momento. Exactamente. Tú no sabes cómo funciona tu cuerpo por dentro. Tú no sabes cuándo te puede dar una embolia cerebral, un ictus, un infarto, cualquier tipo de cosa, un trombo en el cuerpo que te cause cualquier cosa, ¿no? Y ya solamente salir a la calle, en qué momento te pueden atropellar, te puede caer algo de una ventana, te pueden atracar y darte 2 puñaladas, etcétera, etcétera. Tú no lo sabes, pero la gente, hay muchos que lo ven como algo externo, y sobre todo con el tema de las drogas. Es decir, tú fumas, o bebes, o te drogas, pero tú nunca piensas que realmente puedas que te vayas a morir. Y solamente hay mucha gente que cuando está al borde de la muerte, como decimos aquí en España, cuando se le ve las orejas al lobo, ¿no? Es cuando la oveja dice, coño, a lo mejor no tengo que ser tan inconsciente, ¿sabes? Y muchas veces dicen, no, es que me di cuenta, no es que he evolucionado, no, lo que te pasa es lo que te pasa, que eras un niño, por así decirlo, pensándote que eras a lo mejor invencible, o que eras especial, o que la vida te iba a tratar mejor a ti que al resto, y has visto que no ha sido así, que te vas a morir igual, vas a sufrir igual y te vas a enfermar igual. Te creíste lo que te dice Hollywood una y otra vez, que eres el protagonista de la historia de la película. A pesar de que no tengas nada y no te esfuerces nada, por alguna razón una chica o un chico misterioso llegarán y arreglarán tu vida. Todo después de que te vaya muy mal, ¿no? Exacto. ¿Y qué daño han hecho los príncipes azules? Toda una generación de mujeres buscando príncipes azules cuando no existen. ¿Sabes? También, sí es. Pero sí, es que el sentido de la vida a día de hoy ya ha perdido su sentido. Al menos el sentido original de la palabra. Es decir, el sentido de la vida ya no es como antes. Nace, crece, reprodúcete, envejece y muere. Ahora ya no. Ahora ya es nace, vive, críate, disfruta, cree en lo que quieras, hazte de un partido político u otro, o métete en una religión u otra, o métete a esta ideología o a otra. Si ten tantas parejas como quieras, o si una con una te va bien, y si no quieres tener parejas y ir de picaflor, ¿no? O estar siempre soltero, un soltero o soltera de oro, puedes serlo. Disfruta viaja, come, no sé, vive, ¿no? Entonces ya, digamos, el tema de por ejemplo, el tema de la reproducción, ya, por ejemplo, ya se ha quedado totalmente, digamos, en un segundo plano, ¿no? En muchos de estos. El tema de morir
también lo quieren poner en un segundo plano. No sé si lo de envejecer, perdón, también lo han puesto en un segundo plano. No sé si estás si eres consciente de los últimos datos que han dado de que ya hay 3 pacientes, una de ellas la propia mujer que lo ha hecho porque no le dejaban experimentar con personas, y ha dicho, sí, pues me lo hago en mí misma, ¿sabes? Y se inyectaba a sí misma, y de hecho tiene 46 o 47 años y la mujer parece que tiene 30, ¿no? Y están dando resultados que es la regeneración celular y por lo tanto el fin de la vejez. Y han dicho que de aquí a 20 o 30 años, como siempre, lo van a conseguir los ricos para que cualquiera pueda tener acceso, pasarán 100, pero bueno, se va a terminar con la vejez. Ya lo han dicho, el fin de la vejez. Entonces, sí, otro sentido. ¿Y qué pasa? Si no envejeces, tampoco mueres. Claro, puedes morirte, pues hay una guerra, ¿no? O si te atropella un coche, pero de forma natural tampoco vas a morir. Porque dicen que de aquí a 20 años quieren curar todas las enfermedades, incluyendo los cánceres. Si todas estas cosas se consiguen, el ser humano simplemente va a nacer y a vivir. Pero a vivir de una forma, digamos, de una forma aleatoria, de una forma random. Es decir, persigue el sueño que quieras y ya encima no vas ni a envejecer ni a morir. Es decir, las generaciones se van a juntar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Trabajar durante 300, 400, 500 años? ¿Qué nivel de cotización a la seguridad social es ese? Por Dios, ¿qué jubilación? ¿Qué jubilaciones cobraremos? pero ya, si llegas a un nivel como se quiere en el sistema de que se vaya a ser inmortal, ¿qué nivel de vida vas a tener? O sea, ¿qué propósito, qué sentido va a tener la vida más que en el de vivir? ¿No? Y luego a estas personas que les preguntaban del estudio, oye, pero ¿y no sería muy aburrido vivir ahí para siempre? Y dicen, no, eso es una elección, quien se quiera morir que se muera, ¿no? Y lo dicen lo dicen totalmente, ¿sabes? Totalmente honestos, es una elección. Tú te pinchas o te tratas o lo que sea, seguirás joven. Si no lo haces, te envejecerás y te morirás y te degradarás, ¿no? Entonces, el sentido de la vida originalmente ya se ha perdido. O sea, ya mucha gente vivirá y ya está, o sea, nacerá, vivirá, no se reproducirá, no envejecerá y no morirá, según lo que se dice de aquí a 50 años. Entonces, el sentido de la vida como tal se volverá cada vez más banal y más, digamos, más diluido, ¿no? Más translúcido. Será más difícil saber por qué cojones hago aquí. Si lo único que hago es consumir, trabajar, vivir, consumir, trabajar, vivir, consumir, trabajar, vivir, consumir, trabajar, vivir. Mira, hay una frase que me encanta, la tengo muy conmigo, es muy ad hoc al momento y es: el hombre ha muerto después de Dios y vosotros buscáis en vano a quien confiar su extraña herencia. Lo dice André Malraux, me parece, y hace referencia a esto. ¿Por qué? Porque ya ha muerto la idea de el hombre o la humanidad, ¿no? Porque ya nadie cree o abraza la idea de trascender para la humanidad, es trascender para mí mismo. Piensa qué tan egocéntricos y egoístas hay que ser como para decir yo quiero existir por la eternidad, a pesar de que eso le quite a otros tantos la posibilidad de existir, porque obviamente los recursos que voy a consumir para mí no se los van a poder dar a alguien más. Claramente, con una esperanza de vida aumentada al 300%, tendría que empezar a haber políticas de disminución de la población. O sea, hacer que unos tengan prohibido reproducirse o limitado reproducirse. Pero no importa, porque yo soy yo y pues yo me quiero mucho y ya. El individualismo puro y duro es mezclado con egocentrismo y la peor rama del humanismo, y tienes pues personas que solamente piensan en su bienestar, ¿no? Muchas veces ni siquiera en el de sus seres queridos. Tienen una falta de empatía cuasi psicopática, en el que lo mejor es estar bien yo y mi felicidad, ¿no? Es que incluso aquí ya no hay seres queridos. La idea de el temor a la muerte, de la reproducción y otras cosas más primigenias de la humanidad fundaban a la familia. Eso dejará de tener sentido si eso pasa. O sea, ya no habrá necesidad de un hermano, de una madre, de un padre. Eso es lo que quiere al final de cuentas hacer el Estado. Y la fantasía tecnocrática, eso ya pasó en Suecia. Allá, debido a un proceso de ingeniería social masivo, que no son tan nuevos,
pero hasta ahora se han puesto en boga porque nunca se había hablado mucho de ellos, es que ellos se las arreglaron para que económicamente nadie tuviese que depender de su madre o de su padre. Lo que en papel suena increíble como la libertad, terminaron construyendo una distopía. Las personas se mueren en sus habitaciones o se suicidan y luego pasan años hasta que alguien se dio cuenta que se murieron. Hay un servicio estatal que se dedica a buscar los cadáveres en las habitaciones para ver si alguien está muerto. O sea, el Estado tiene que ver si alguien se murió porque no hay familias, no hay amigos, no hay nada. Pero lo tienen todo lo físico que puedan estar. Incluso el caso que muestran en el documental, La teoría sueca del amor, es un sujeto que es millonario, tiene 8 millones de dólares y los dejó todos en su cuarto. No se los dio a nadie, no tenía nadie a quien dárselos. Y se suicidó porque dijo, estoy aburrido. No porque dijera, hay vacío, dijo, estoy aburrido. O sea, ni siquiera tenía la sensación de vacío por una familia. Era como si un ciego intentara hablar de colores cuando nunca nadie le ha hablado del concepto. Solo diría, es que algo falta, algo no está. De todas maneras, creo que por eso está habiendo un repunte religioso. Porque de hecho, aparte de que, aunque suene raro, que digas, no, si la gente cada vez es más moderna y más atea y más científica, al revés, está habiendo un repunte en la última década, pero sobre todo en los últimos 5 años, tanto en el judaísmo, como en el islamismo, como en el cristianismo, está habiendo un repunte de religiosos. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, Dios es el mejor invento de la raza humana. Es el mejor invento de la raza humana, al menos en cuanto a psicología se refiere. O sea, para un devoto no existen dudas de nada, ni miedos existenciales. La creación del universo, Dios. La creación de la vida, Dios. El que puede dar la vida eterna, Dios. El que puede resucitar y desafiar a la muerte, Dios. O sea, todo lo que sea, la respuesta es Dios. Con una filosofía tan simple donde casi todas las respuestas son Dios, pues se crea gente menos inquieta. O sea, de hecho, hay estudios psicológicos que demuestran que las personas religiosas llevan muchísimo mejor la pérdida de familiares y de seres queridos que los que no. O sea, ¿por qué? Es que el que no cree en nada, si se le muere un hermano, un tío, un abuelo o un amigo, no tiene nada en lo que sustentarse. O sea, sabe que solo hay vacío y descomposición y que jamás volverá a verle. En cambio, los religiosos, pues sí, también lloran y lo pasan mal, porque es verdad, no vamos a decir que no lloren, pero no tienen esa sensación de pérdida irreparable, ¿no? Dicen cosas como, cuando muramos nos reuniremos con él, está con Dios, lo veremos en el paraíso, o está en un lugar mejor, ¿no? Y pues eso, en otros casos de pues, resurrección, reencarnación y tal, incluso piensan que un día se volverán a encontrar con él. O sea, es decir, la fe es un instrumento maravilloso para combatir los miedos existenciales humanos. Hay una cosa brutal. Un libro que se llama La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, que plantea lo siguiente. No sé cómo lo hizo el desgraciado, pero parece que está haciendo realidad. Hace 100 años escribió que este siglo veríamos el regreso del autoritarismo y de los fundamentalismos. Y él lo dijo por una razón. La humanidad es como un niño. O sea, él lo trata a lo largo de 1000 y tantas hojas, pero aquí lo resume. Es como un niño, al principio descubre el espacio, el cielo, todas esas cosas hermosas y se maravilla, y no puede evitar jugar con los conceptos, o sea, la cultura. Pero luego cuando crece se da cuenta que necesita cosas para sobrevivir, y luego cuando empieza a crecer su familia, o sea, otros humanos, se da cuenta que se necesita control o habrá consecuencias. ¿Qué pasa? Se pierde el juego, se pierde el vacío y el desconocido, ahora todo es incertidumbre, y la incertidumbre se tiene que controlar. Se supone que nosotros pasamos por la etapa de incertidumbre desde los 40, tras la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2000. Con el inicio del terrorismo pasamos la incertidumbre, la etapa de experimentación para ver cómo podemos controlarnos, esas cosas. Y ahora estamos empezando la época de los fundamentalismos y la de los autoritarismos. Y luego veo la religiosidad que algunos le tienen a Trump
como salvador de Occidente y están confiados y aceptarían que él hiciera lo que hiciera falta con tal de que salvara lo que sea que ellos definan como Occidente, porque he hablado con algunos conservadores y les pregunto ¿y qué es Occidente? Y no saben responder. La cosa es eso. ¿Por qué? Porque somos tan diferentes, las ciudades, las personas somos tan diferentes a pesar de ser tan vacíos, que para controlarnos hace falta más fuerza. Y entonces, ¿qué pasa cuando cuando Joe promedio dice, yo quiero ser libre? Todos debemos de ser libres. Pero mi vecino, su libertad me molesta su forma de libertad. ¿Qué pasa? Ah, bueno, votaré por ese presidente que dice que nos dará libertad a todos, aplastando la libertad de todos. O sea, dándonos ciertas reglas inmutables. O sea, ese es el cáncer de la democracia. La democracia es muy contradictoria consigo misma, porque dice, habla en pos de la libertad de todos, pero es incapaz de darle libertad a todos, solo a algunos. Sí, y entonces, bueno, siempre se ha dicho que la democracia, dicen que la democracia es la mejor política que existe. ¿Por qué? Porque los políticos que escogen son un reflejo de la gente que les vota. Es decir, si tú tienes unos políticos corruptos es porque la sociedad es corrupta. Si tienes unos políticos degenerados es porque la sociedad es degenerada. Es así de claro. Y de hecho, por poner un ejemplo, España, en el caso de España, siempre se habla que si la picaresca, ¿no? La famosa picaresca española, que políticos corruptos, que cómo roban, que como tal, y sin embargo no sé si era el segundo o el tercer país de Europa, y también está no está en el top del mundo, pero está altito, pero en Europa es el segundo o el tercer país con más economía sumergida. No, la economía sumergida, ya sabéis, para el que no sepa, economía sumergida es el dinero bajo mano, ¿no? Pues yo te arreglo el salón, te pinto la casa y tú me das este dinero, no declaro nada a Hacienda, eso que no declaro, que no pago, eso es seguridad social, que no se cotiza o que no va para una jubilación o para algo, vamos, dinero que me quedo para mí, para el bolsillo, ¿sabes? Dices, este hombre no trabaja, paga el alquiler, ¿cómo? Pues con muchas chapuzas, con muchos trabajitos de aquí y de allá, y conozco bastante gente que es así, de hecho tiene una economía muy sumergida. Entonces, si tú no cotizas, si tú no pagas a Hacienda o no declaras todo lo que ganas o no tal, ¿cómo esperas que al que has votado lo haga? Es un reflejo tuyo. La democracia es una dictadura encubierta bastante bonita, pero lo mejor de la democracia es que es un reflejo de la sociedad que le ha votado, ¿no? Y luego también, no sé si recuerdas, cuando has dicho de las sociedades infantilizadas y demás, no sé si recuerdas una obra de Thomas Cole, la famosa frase, ¿no? De tiempos difíciles crean hombres fuertes crean buenos tiempos crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles crean hombres fuertes y así sigue el bucle infinito, ¿no? Por si no la conocías, está muy bien. Sí, hay una cosa sobre esa frase, tiene su grado de verdad, pero cuando no hay recursos, cuando solo hay hambre, no importa qué tan duros sean los hombres, morirán. Y es que hay una cosa que me encanta de este mundo tan globalizado, y es que parte de la filantropía no es más que un tipo de misantropía encubierta. O sea, Bill Gates, ¿no? Ahí lo teníamos donando millones a África, y yo les explico, Bill Gates donando millones a África es como agarrando a garrotazos a un sudafricano, pisoteándolo y luego tirándole una moneda y diciendo, vean, somos buenos. Es decir, sus empresas materiales, o sea, muchas de las cosas que necesitan sus empresas salen de la explotación directa de repúblicas bananeras, de gobiernos títeres e incluso de guerrillas de África. Sí. Mucha sangre, incluso cada diamante que se ha llegado a comprar tiene sangre de niños de Sierra Leona, pero ahí van, ¿no? Y les dan unos cuantos millardos y ya son gente buena. Y digo, sí, estoy de acuerdo, hay que ser fuertes, hay que trabajar, pero también hay que brindar oportunidades, porque ¿de qué me sirve tener a los hombres más fuertes si no tienen que comer? Es muy desolador, porque uno no puede evitar ver gente que lo tiene todo, pero no hace nada, o no le interesa, o incluso cree que eso lo justifica no hacer nada. Es sin duda desolador.
la vida no es justa. La verdad es que, bueno, siempre eso de la vida no es justa, la vida es una mierda, la vida es tal, es verdad que son frases hechas, que se sobreentiende el significado, y que claramente pues no significa que el hecho de nacer y vivir en sí sea una mierda. Significa que las vivencias que tenemos, el entorno en el que nacemos o nos criamos, puede hacer que tengamos una vida mejor o peor, más afortunada o menos afortunada, aunque bueno, también depende de la felicidad de cada persona. Hay personas ricas con depresiones enormes y personas que tienen muy poco, que son pobres y que viven muy feliz, ¿no? También es relativo a la psicología de la persona y a su capacidad de ver el lado bueno de las cosas. Es verdad, vivimos en una sociedad donde se ha perdido el sentido de vivir. Que por cierto, se me había olvidado comentarte una cosa, lo que has dicho de los estímulos. Hay un estudio bastante divertido que te invito a que lo veas si no lo has visto. Es el de unos ratones que les pusieron unos parches en el cerebro, que se lo sabes, ¿no? Que estimulaban activamente las zonas del placer, lo que equivaldría a nosotros a un orgasmo, ¿no? Y entonces tenían un botón para activar ese placer, ¿no? Y luego les pusieron, una vez que ya lo habían pulsado un par de veces o tres el ratón, les ponen otro botón que al apretarlo baja comida, ¿no? Y entonces solamente pueden apretar un botón, o el de la comida o el del placer. Y el ratón llega un momento en el que se vuelve tan adicto a ese estímulo placentero que solamente apretaba ese botón una y otra vez, y había ratones que se morían de hambre. Entonces es bastante curioso, ¿no? Es bastante curioso cómo ese morirse de hambre, en el caso de los ratones es literal, pero en el caso de los seres humanos puede ser simbólico, puede ser espiritual, puede ser trascendental, puede ser filosófico, ¿no? El hecho de nos llevamos tanto a los estímulos, hay tanto que ver. Fijaros en esta última semana de agosto todas las cosas que han pasado en las redes sociales, un bombardeo de informaciones de todo tipo, desde cosas de humor, cosas interesantes, cosas graciosas, cosas indignantes, cosas terroríficas, todo en una semana. Ha pasado un poco más de una semana. Pues entonces, como he dicho antes, estamos demasiado ocupados viviendo todas esas cosas, teniendo tantos estímulos de todos los tipos. Recordemos que creo que lo he mencionado antes, ¿no? El tema de que el hipotálamo es el que fabrica, digamos, las respuestas emocionales. Digamos que fabrica los péptidos, ¿no? Bueno, tú eres súper listo, sabrás lo que son los péptidos. No soy súper listo, pero sí. Pues lo sabe, ya. Vale, pues entonces tú sabes que los péptidos, bueno, pues se encargan, digamos, como he dicho antes, un poco de crear las distintas químicas, ¿no? Y hay química, pues ya sea para la rabia, para la felicidad, para la envidia, el odio, el sufrimiento, la alegría. Hay 1000 cosas, ¿no? 1000 estímulos. Entonces estamos tan estimulados que no necesitamos estimularnos. La filosofía era un tipo de estímulo. Es que era un tipo de estímulo. Un estímulo intelectual, un estímulo fascinante, de, como has dicho tú, ¿no? De un montón de barbones, un círculo de barbones reunidos. Pues no, porque el intelecto humano no es más que una disociación de la psique entre el yo y el superyo, del ego y del no sé qué. Pues no estoy para nada de acuerdo. Creo que, como decía Antístenes, el que conoce el nombre conoce la cosa. Pues no, Antístenes es nada más que un perro. Es mucho mejor lo que decía Aristóteles, que la verdad de las cosas es... Todas esas cosas era un estímulo, ¿vale? Era un estímulo y antes la gente discutía más. Ahora, ¿para qué tienes eso cuando les puedes poner un capítulo de Juego de Tronos y que hagan ¡wow! ¡Hostia! ¿Has visto eso? ¡Hostia! ¡Jo! Puto Beric Dondarrion. Es que lo han chetado muchísimo. En el libro no era tan pro, ¿sabes? Se ha cambiado un estímulo por otro. ¿Qué es lo que pasa? Que el estímulo intelectual difiere mucho, ¿no? La calidad de un estímulo intelectual a otra. Sin duda. Hay cierta visión que me encanta sobre el pasado, el estoicismo, de Séneca, ya sabes, ¿no? Para Séneca el fracaso era aquel que no podías, decía, ellos no tienen el placer los tiene a ellos, puesto que cuando no tienen placer, están todo el día pendientes de él, están perjudicados, están ansiosos por conseguirlo. Entonces, él cuestiona, ¿qué tan libre es el hombre que vive para el placer?
si cuando no lo tiene, eso es lo único que puede pensar? ¿O qué tanto tiempo libre tiene aquel que se la pasa holgazaneando? O bueno, no lo dice holgazanear, se refiere a aquel que no hace, o sea, no transforma. El que no tiene, como se suele decir, el que no tiene oficio ni beneficio. Exactamente. ¿Qué libertad tiene esa persona si es incapaz de hacer algo que no sea nada? O sea, nada le parece porque ahora mismo no puedo, tío, estoy cansado. Algo así es. Me gusta mucho esa visión. Creo que para terminar habríamos de mencionar un poco el sentido que nosotros hayamos construido hasta, claro, los límites de lo posible, porque hay muchas cosas, es una construcción tanto personal como pública. Entonces hay algunas cosas que se pueden y no se pueden, ¿no? Como por ejemplo mi gusto irracional por los mazapanes. Sí, ¿en serio lo dices? ¿En serio? Sí. ¿O ha sido ahí un breve... ¿Cómo se dice esto? ¿Un easter egg? ¿O ha sido un easter egg de mi canal? Las dos cosas. Realmente sí me gustan mucho los mazapanes. Son mi dulce favorito. Pero... bueno, ya. Vale. Bueno, el sentido. Mi sentido es... Quizás tengamos algunas cosas parecidas. Es una visión pragmática y humanista. Cuando me preguntan soy de izquierda o derecha, digo, soy pragmático y humanista. Si la izquierda o la derecha no sirven a la humanidad, entonces no. Ni tampoco, o sea, no importa qué ideología lo diga, si es algo antihumano, entonces estoy en contra de ello, ¿no? Es una forma de decirlo, pero tiene que ver con la idea de la supervivencia de la especie y también de su crecimiento. Puesto que también acepto la muerte. No veo mal esta cuestión de morir. Me agrada la idea de morir, le da mucha importancia a la vida, hace que todo sea tan... Más intenso. Ajá, más intenso, o sea, más a tener un tiempo límite. Exacto. Alguna vez le dijo un profesor muy optimista, profesor, a mí no me diga lo que puedo hacer, a mí dígame lo que no puedo hacer, porque con eso puedo construir lo que quiera. O sea, el ingeniero no construye puentes cuando le dicen que puede poner roca sobre roca. Él construye puentes basándose en las aparentes limitaciones de la naturaleza. Ya sabes, la electricidad tensa músculos, la electricidad es incontrolable y solo pasa a través de ciertas cosas. Entonces dice, bueno, si la electricidad está en movimiento, una bobina. Es algo muy reduccionista, lo sé, pero es una forma de explicarlo. Mira, el uranio es muy, muy inestable. Energía. Bueno, también se creó una bomba con eso, pero me entienden, ¿no? Le dije, yo cuando sé que yo no puedo volar, dejo de intentar arrojarme del techo. Y cuando sé, entonces, que puedo... Vaya, caray, que puedo construir ideas y veo lo que han hecho otros a lo largo de la historia, digo, yo puedo eso. Entonces... a su manera veo a toda la humanidad como parte de mi identidad, porque digo, pues no somos realmente no tenemos tantas diferencias, pero lejos de dejarme llevar por la idea mitológica de la igualdad absoluta, no. Agradezco que somos diferentes y respeto la libre determinación de los pueblos. Si la cultura española gusta de ciertos ritos, ciertas ideas, sobre la familia, sobre el mundo, adelante, genial. Si mi cultura dice otras, genial. O sea, obviamente tampoco las acepto sin chistar, pero son parte de mi identidad. No quiero que todo el mundo sea igual, porque eso daría más posibilidad de control y aparte eliminaría eso, la humanidad. Es principalmente, ya para terminar y ya no robarte más tiempo, es esto de la acción, el área pragmática. La realidad se transforma, todos nosotros la transformamos con nuestros actos. E incluso el acto de no hacer nada lo transforma, obviamente, principalmente de forma negativa. Entonces, yo solo digo, cada que hablo de cosas muy negativas, muy nefastas del mundo, digo, hey colegas, ¿se acuerdan que ven mucho anime o películas de Hollywood para sentirse especiales y los héroes del mundo? Colegas, en la vida real existen esos problemas y todavía existen problemas más increíbles de los que nadie puede imaginar. ¿Quieres un sentido para la vida? Ahí está. Acepta el reto. Eso es todo.
Sí, en cuanto a lo que has dicho del tema de que aquí hay una ritualística, ¿no? Una cultura, un sistema de pensamiento o digamos de una tradición, ¿no? Que es a lo mejor diferente de la que sea en México, de la que sea en Japón y tal, es una cosa que también hay que entender y del que estaría muy bien realizar un vídeo, ¿no? La diferencia entre el multiculturalismo y el interculturalismo. Es que el interculturalismo, bien llevado, funciona perfectamente. El multiculturalismo, solo por multiculturalismo, no funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque el interculturalismo es un multiculturalismo que ha sido bien llevado a la práctica, de forma política y de forma social. Pero el simple hecho de multiculturalismo, porque sí, sin meter varias culturas, todas ellas rejuntadas, mezcladas, sin ningún tipo digamos, de concordia y sin ningún tipo de ayuda social y política y educacional que ayude a crear ese interculturalismo, el multiculturalismo siempre va a fracasar. Porque cada uno siempre va, como se suele decir, la cabra va al monte, ¿no? La cabra tira para el monte, es decir, cada uno va a ir más a su cultura. Eso, en cuanto a lo que has dicho de izquierda o derecha, de hecho tengo el siguiente vídeo iba a ser sobre eso, porque estuve hablando ya lo he hablado varias veces, ¿no? Acerca de cómo la derecha y la izquierda a día de hoy son la misma. Es que son lo mismo, o sea, básicamente la misma basura. Y cómo últimamente ahora mismo se está atacando a las personas que no quieren meterse en ninguno de esos dos bandos. Pero hay una gran diferencia entre ser centrista, es la gente que dice yo soy de centro, ni izquierda ni derecha, yo soy de centro, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre los que son centristas y los que son sincretistas. Y quiero hablar un poquito más y quiero hacer un vídeo, si no es el siguiente, pronto será, que es precisamente eso. Además el título será algo así como cuando los radicales lloran, ¿sabes? Cuando los radicales lloran. Sincretismo versus centrismo, ¿sabes? O sea, no me tienes tú que obligar a mí o decirme a mí qué filosofía es la mejor, qué es lo que tengo o no que hacer con mi vida, con mi salud, con mi cuerpo, con mi economía, con mis gustos laborales, decirme en qué tengo que trabajar o en qué no, qué trabajo es mejor y qué no. Todas estas cosas son fruto de cajones desastre, que se les llaman cajones ideológicos, políticos o religiosos, ¿no? De hecho, todos estos fundamentalismos y totalitarismos, una frase que me encanta de Santo Tomás de Aquino, y fíjate, una persona hiper mega religiosa, y lo hicieron santo, lo beatificaron, Tomás de Aquino, que dijo una de las frases para mí más brillantes de la historia de la humanidad, que es: teme al hombre de un solo libro. Y lo dijo un tío religioso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando te encuentras con que alguien se ha leído el libro o las tesis de Marx, y ya soy súper marxista, el resto mierda. Os ha leído el Mein Kampf de Hitler, ya me he leído vamos, Hitler era el mejor, era un visionario, era, vamos, cuando te lees, por ejemplo, la Biblia o el Corán, la Torá, bueno, que básicamente es el Pentateuco bíblico, pero bueno, cuando te lees todas estas cosas y solamente de un libro vives y tienes suficiente y todas esas respuestas están en ese libro, tienes un problema muy gordo, ¿sabes? Tienes un problema muy gordo. Y que alguien beatificado por la Iglesia, que sabía que en aquella época precisamente todo se decía con la Biblia, diga algo así como teme al hombre de un solo libro. Y estamos viendo que cada vez la gente, en la complejidad del mundo, en la complejidad social que estamos viviendo, cada vez más complicada, la gente quiere mensajes claros, quiere el principio de vulgaridad de Goebbels. O sea, es como lo que has dicho tú, que llegue a todo el mundo. Un mensaje tan sencillo y tan claro y que suene tan bien, tan evidente. No tan que digas, pues es que cae de cajón, si es que lo que dices es verdad, pues es que es lógica, si es que no sé qué. No, todas estas cosas que la gente no se cuestiona por qué lo ve y dice, pues es que es verdad, si es que es así. ¿No? Todas estas cosas precisamente es lo peligroso. Es lo peligroso. Como dice mi buen amigo Hipnos, cuestiona todo, ¿no? Es así. Y sí que es verdad que creo que es una forma bonita de terminar la tertulia, que se ha alargado un montón. Que ha sido un verdadero placer tenerte, que espero que hayas disfrutado. Que si quieres decir algo más, si quieres hacer algún cierre, alguna despedida, alguna cosa que la digas. Y bueno, que repito otra vez, que es un honor tenerte y muchísimas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti por la oportunidad, me la he pasado también muy bien. Ha sido muy bueno. Sí, y bueno, para terminar, pues eso,
colegas quieren sacudirse la cabeza, aquí Nails les ayuda con mucho gusto, créanme. Tiene muchos videos al respecto. Y no solo lo hago porque me invitó, ¿no? No para nada. No tengo ningún tipo de contrato aquí. De verdad, es bastante, como dicen en España, majo. Habla de bastantes cosas. Yo a su momento estoy seguro que me inspiraré de alguno de sus videos y haré un video de salseo contra Nails así de, no sé, le llamé a Nails en la madrugada y pasa esto, ¿no? ¿No es cierto? O hablaré sobre lo malo que son los mazapanes, ¿no es cierto? La cosa es, sí, me la he pasado muy, muy bien. Sobre la plática al rato, sobre la plática de Freud, ya tengo que irme a comer, por desgracia, y como sabes, pues, no se le puede decir que no a la comida, sobre todo cuando te ruge el estómago. Sí, sí, la verdad es que sí. Lo sé muy bien, Pero, muy bien. Pero sí me gustaría más adelante hablar de eso, aunque no se grabe, y seguir colaborando. Me gustó mucho. Creo que tenemos muchos puntos en común. Sí, la verdad es que sí, me ha sorprendido. Y ya sabéis, chavales, likeazo. Si os ha gustado el vídeo, joder, se lo merece. O sea, se lo merece. Como me entere de quién le ha dado dislike, le reviento la vida. Ahora trabajo y tengo dinero suficiente como para viajarme un billete a Latinoamérica. Así que me da igual que seas de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de México, de Honduras. Me da igual exactamente dónde seáis. Tengo dinero para ir y partiros la cara. O sea que no quiero ni un solo dislike. Quiero solo likeasos, que se lo merecen, y la colaboración con César también. Comentarios, sobre todo vuestros comentarios al respecto, acerca de todo lo que hemos hablado. Y bueno, como siempre, que si os ha gustado este vídeo, nos veremos muy prontito, o en su defecto, cuando se pueda, en el siguiente.